La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios por su grande amor, por su misericordia y por su bondad. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Nosotros ahora vamos a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu, que como digo siempre, es esa palabra iluminada y aplicada de acuerdo a la necesidad del reino de Dios para con cada uno de nosotros. Así que Dios es especialista en hablar el lenguaje de la necesidad nuestra. Así que mi hermano, desde donde quiera usted nos sintonice. Que Dios los bendiga mucho, mis amados, a todos. Vamos ahora entonces a compartir la palabra del Espíritu. Amén. Muy bien, el Salmo 91 y el verso 1, que lo tenemos ahora mismo en pantalla. Y dice así, es conocido por todos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, que el Señor fiel nos bendiga a través de su palabra. Amados, este mensaje lo he titulado así: el que está habitando constantemente, como ustedes ya tienen en pantalla. El que está habitando constantemente. Y quiero estudiar algunas de estas palabras que aparecen en este versículo, que es cortito, pero tiene sustancia. Yo creo que es un pasaje clave, pero no simplemente para saberlo. Aquí hay mucho contenido, por lo cual yo quiero que podamos estudiar un poquito y decir lo que Dios quiere decirnos. Primero, como ya dije, el que está habitando constantemente. Entonces, la primera palabra que quiero estudiar es la palabra habita. Habita. Ustedes saben que las Escrituras, principalmente el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, aunque también hay pasajes en arameo. Y en el Nuevo Testamento, pues el griego es donde más tenemos, pero también hay algunas palabras en arameo. Entonces, se hace necesario que uno pueda revisar el texto en el original para poder entender algunas cositas que no nos dice el castellano, que no nos dice en este caso el castellano, el español. Habita, eso es, en el hebreo se usa mucho lo que voy a decir ahora, que es el participio activo. El participio en hebreo expresa una acción continua, habitual o constante. De manera que al estudiar esta palabra en el original significa, habita significa sentarse, establecerse, permanecer, vivir de manera continua. Esto es muy importante lo que voy a decirle ahora. El que habita no habla de alguien que va y viene, no. O sea, la palabra significa sentarse, establecerse, permanecer, es decir, vivir de manera continua. Entonces, escúcheme, ¿qué es lo que estamos diciendo? El que habita, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos dice? El que vive de manera continua. No es el que va y viene, un día sí, otro día no. No es eso. El que habita, es decir, el que vive de manera continua. Muy bien. Entonces, la idea del pasaje, o de esa palabra, perdón, no es algo momentáneo, como que simplemente voy y vengo. No.
no es algo momentáneo, sino una decisión constante de permanecer en la presencia de Dios. No habla esa palabra de visitar a Dios de vez en cuando, sino de vivir ahí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es visitar a Dios de vez en cuando, es vivir ahí. Esa es la idea de la palabra habita. Por eso yo les digo, es un pasaje conocido, recitado, rezado, pero muchas veces, mis amados, no se entiende, no se logra lo que se quiere decir. Porque en el pasaje tenemos causa y efecto. Muchas veces las personas, los seres humanos, queremos los efectos, pero sin atender la causa. La causa provoca los efectos. ¿Qué yo dije? Las causas provocan los efectos. Y el pasaje habla de causa y efecto. Como ustedes lo tienen en pantalla, voy a volver a leerlo para que se vaya entendiendo poco a poco. El que habita en el abrigo del Altísimo, vean ustedes que tiene efectos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ahora tenemos en mente la palabra habita. Ya dije que no habla de visitar a Dios de vez en cuando, sino de vivir ahí, de estar ahí, de establecerse ahí. El que se establece en la presencia de Dios. Eso es lo que dice. Por eso entonces, amados, mi mensaje lo he titulado, como ya dije, el que está habitando constantemente. Otra forma de decirlo, el que vive de manera continua, de manera continua. Otra forma de decir es el que permanece. El que permanece al abrigo del Altísimo, ¿entiendes? Es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, quiero dejar eso claro. Nada más son 4 palabritas las que voy a estudiar con ustedes. La primera es habita, pero quiero que usted lo entienda, que lo deje en su corazón para que pueda conectar lo último que yo quiero decirle ahora después. Entonces, la idea es el que está habitando constantemente, el que vive de manera continua, el que permanece, el que se establece en la presencia, en este caso al abrigo del Altísimo. Ahora bien, la segunda palabra es altísimo, porque aquí hay que entender. En el original dice también un poquito más. Altísimo es el más alto, el supremo, el que está por encima de todo. De manera que la idea de este pasaje es enfatizar la soberanía de Dios sobre toda la creación. Altísimo, el que tiene dominio pleno, el supremo, el que está por encima de todo, el que tiene gobierno de todo. Ese es el Altísimo. El Altísimo es, voy a hacer énfasis, el que está por encima de todo. ¿Y eso habla de qué? De la soberanía de Dios. Entonces, una de esas dos palabras, habita, altísimo. Yo dije entonces que habitar, ¿qué es? Permanecer, establecerse, estar allí en su presencia. ¿Pero en la presencia de quién? Del soberano, del que está por encima de todo. Eso habla entonces de descansar, de confiar en aquel que tiene el dominio. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros no tenemos el dominio? Nosotros no lo tenemos. No, nosotros no podemos controlar la lluvia, el sol, nada de esas cosas.
pero Él sí. ¿Quién hace llover sobre buenos y malos? El Altísimo. ¿Quién pone el sol sobre justos e injustos? El Altísimo, el soberano, el que está arriba. Entonces, amados, nosotros no tenemos el dominio. Por eso aquí está diciendo, miren, que nosotros podamos establecernos, refugiarnos en el Altísimo, en su abrigo, en su presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia todo va a estar bien. En su presencia, mejor dicho, todo está bien. El que habita es el que ¿qué? El que se establece, el que permanece. Es un participio activo, no es pasivo. Esa es la causa que más tarde va a provocar los efectos favorables en este caso. Porque hay causa y efecto. Depende de depende de las causas, así serán los efectos. En este caso, la causa es muy buena. ¿Por qué? Porque estoy estableciéndome en el abrigo, es decir, en la presencia del soberano, del que todo lo puede. Esa es mi causa, ese es mi motivo, estar con Él. Qué hermoso cuando la palabra dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso habla de un amor profundo porque tú quieres estar con Él. Tú quieres estar con Él. Se necesita amar para querer estar siempre con esa persona amada. En este caso estoy hablando de la relación de nosotros los hijos con nuestro Padre, que no es simplemente el Día del Padre, porque hay algunos que para con Dios también tienen el Día del Padre. Una vez al año voy a llevarle un regalo a mi padre. Una vez al año. Eso no es habitar. Eso no es. Habitar es todo el año. Cada año. Me he establecido. Aquí está el lugar donde yo estoy sentado. Porque habitar es sentarse, establecerse, vivir continuamente. Por eso es el que habita. Oye, no es el que habitó ni el que habitará. Es el que habita. Que aunque no es un presente continuo, yo puedo decirlo que es un presente continuo, para que se entienda lo que quiero decir, porque es continuamente estar allí, con Él. Es mi delicia, es mi deleite. Ahora estábamos orando en la oficina con mi esposa y recordé eso que muchas veces ha palpitado en mi corazón. Señor, darte placer es nuestro placer. Que no perdamos de vista que ese es nuestro placer, darte placer. O sea, hemos entendido que el culto no es para yo estar contento, es para que Dios esté contento. Pero por supuesto que cuando Dios está contento, yo estoy contento. Yo estoy triste cuando no logro que mi Padre esté contento. Y yo ahora estaba orando y en el tiempo que estábamos sirviendo la cena del Señor, y yo dije, y eso es verdad, a veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero tú eres nuestro tesoro, nuestro corazón te pertenece, este corazón no tiene otro dueño, tú eres el dueño. No hay nada que compita, querido hermano, con el corazón de un hombre nuevo. No hay nada que compita, porque ya la inclinación de ese corazón es pleno para con el Señor. Pasa, como dije hace un momento, que a veces no logramos complacerlo a Él como quisiéramos. Que el Señor nos ayude. Pero entonces van entendiendo la idea, el que habita, permanece, está con Dios. Entonces, abrigo del Altísimo habla de la presencia, es decir, el que lo rodea todo, porque Él está encima de todo. Su dominio es absoluto. Eso es bueno saberlo. Todo lo demás es relativo, pero cuando se trata de Dios, en Dios todo es absoluto. ¿Me escucharon? En Dios todo es absoluto.
Y eso es importante. Entonces Él está por sobre todos. Yo entro a aquel que está por sobre todo. Mi hermano, cuando yo me salgo de Él, entonces entra la depresión, el afán, la ansiedad, las preocupaciones. ¿Saben por qué? Porque me estoy alejando de aquel que lo domina todo, de aquel que tiene un diseño pleno, un diseño absoluto. Me estoy alejando de aquel que no tiene un plan B. Alguna gente dice que Dios tiene plan B y plan C. No, no, no. Dios solo tiene un plan, el plan A. Y ese plan se está desarrollando a la perfección. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque Él es el Altísimo. Él es el que está por sobre todos. Entonces nosotros, por ejemplo, la Biblia dice, alzaré los ojos a los montes. Eso es a los cielos. Montes originalmente es a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dice? Mi socorro viene de Dios, o sea, del que está arriba, del Altísimo, de Elión. Jehová Elión, esa es la palabra aquí, Altísimo, Elión, del Altísimo. Mis ojos al que está por sobre todo. ¿Y saben por qué es que de Él viene el socorro? Porque aquellas cosas que para nosotros son imposibles, para Él es posible. No hay una cosa que para Dios no sea posible. Para Dios todo es posible. Entonces, se va la depresión, se va la angustia, la tristeza, se va la soledad cuando nosotros nos establecemos en el abrigo del Altísimo. Porque hay acompañamiento. Porque Dios no es aquel que simplemente salva y después se olvida. No, 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 no. En Dios todo es activo. Todo es activo, todo es presente, es activo. Por eso uno dice que Dios es el eterno presente. No es el eterno pasado, es el eterno presente. Ahora, entienda lo que yo quiero enseñar en esta hora, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, eso lo entendemos, ¿verdad? Pero Él es el eterno presente, porque Dios no es que creó y se olvidó. Dios, así como creó, Él está sustentando todas las cosas. Entonces, hermano mío, yo no sé cómo usted se siente, pero yo sí sé que usted y yo debemos de hacer, que es estar con Él, es habitar en Él, es establecernos en Él. Yo aquí estoy hablando de ¿qué? De mayordomía. La mayoría de los mensajes nuestros en la congregación implican la mayordomía, que es el diario vivir. Yo les dije el otro día que la salvación es una obra del Señor. En la salvación yo no aporto nada. Yo no sé, un día esto escuché a alguien decir que uno aporta algo. Yo digo, bueno, lo que puedo yo aportar es la necesidad de ser salvo. O podría yo aportar mis pecados. Pero después de ahí nada más. Dios lo aporta todo. Es que si Dios no toma la iniciativa, yo no la voy a tomar. ¿Saben por qué? No puedo, ni tampoco quiero. El hombre natural es así, no puede, ni quiere. Es una forma de decir que está muerto en los delitos y pecados. Pero entonces Dios toma la iniciativa, Dios trata conmigo en lo más profundo de mi interior. En otras palabras, Él me hace nacer de nuevo y ahora puedo y quiero. Antes no podía ni quería. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero cuando Dios imparte la vida, ahora yo sí, claro, ahora Dios me imparte la fe, ahora creo. Dios me imparte el don del arrepentimiento, ahora me arrepiento. Pero en la mayordomía, diríamos, en la salvación nosotros somos pasivos. Pero en la mayordomía nosotros tenemos que ser activos. Ahí sí tenemos participación. Ahí sí se necesita sinergia, el compañerismo. Es un trabajo donde tú tomas la mano del Espíritu Santo y dices, juntos lo vamos a lograr, mi Señor. Y el Espíritu Santo constantemente está ahí, extendiéndote el brazo fuerte. Y si tú dejaste de confiar ayer, hoy es un buen día para volver a confiar. Si dejaste de habitar, hoy es un buen día para establecerse de nuevo. Mire, mi hermano, mientras haya vida, hay esperanza. Yo en eso creo absolutamente. Mientras haya, y yo creo también
que cuando se trata de Dios nunca será tarde. Dios siempre llegará a tiempo, en el tiempo de Dios. O sea, en el día de su poder, como dice la Biblia, el pueblo se le ofrecerá voluntariamente, en el día de tu poder. Entonces, por ejemplo, otro pasaje dice, atráenos a ti y a ti correremos. ¿Se da cuenta? Entonces, amados, en la mayordomía es un trabajo en equipo. En la salvación es un trabajo de uno, y ese uno es Dios. Pero en la mayordomía es un trabajo en equipo. Tú nunca vas a poder agradar a tu Señor si no es con la ayuda del ayudador, con la ayuda del socorrista, con la ayuda del paracletos. Y nosotros tenemos una bendición porque tenemos 2 paracletos. Uno aquí con nosotros, acá, su cuerpo, tóquese así un poquito, tóquese así. Eso es morada de Dios en el Espíritu. Ese es un paracleto, el Espíritu Santo acá. Y el otro es Jesús, que está a la diestra del Padre y que tiene un ministerio presente que es de sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Entonces, digamos un ejemplo, el Padre, porque Él es justo y Él ve ciertas acciones nuestras, el Padre dice, esto me disgusta. Y el Padre, ¿sabe qué? Y hace así su vista a la diestra y dice, pero tú me complaces. Y se deleita en el Hijo y entonces sostiene aquel enojo, diríamos, porque ¿quién lo complace a Él? El sustituto inmaculado, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo. Ya tenemos la primera parte, que es la causa. Esa causa, si se logra, va a generar tremendos efectos, efectos de bendición, efectos de protección, efectos, amado, de bienestar, como dicen las Escrituras. Entonces dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Es la siguiente palabra que quiero estudiar, mora, que significa, ahora sí esto es interesante, porque morar aquí significa pasar la noche, significa reposar, significa alojarse, significa permanecer bajo cuidado. Entonces, ¿cuál es la idea que transmite el pasaje? Habla de descanso, habla de confianza y habla de seguridad. Mora, el que habita al abrigo del Altísimo morará. O sea, va a tener estos efectos, va a tener este resultado. Nunca que nosotros entremos a la presencia de Dios saldremos igual. Toda persona que entró a la presencia de Dios asimila de Dios. Asimila, o sea, uno no sale como uno entra. Hay una impartición, porque es que, miren, si aquella mujer, la del flujo de sangre, no digo el nombre porque creo que la Biblia no lo dice, habla de la mujer enferma, del flujo de sangre, pero si esa mujer con tan solo tocar el borde de su manto, y dijo Jesús, poder salió de mí. Ahora, ¿qué se logra cuando nosotros entramos a habitar en la presencia del Señor? ¿Cuánto asimilamos de Dios, queridos hermanos? Uno sale entonces dispuesto ¿a qué? Uno ve como Dios, oye como Dios, piensa como Dios, asimilo de Dios, estoy en Él, estoy establecido en Él y tengo entonces estos resultados. Y ahora, Dios no falla, Dios no se equivoca, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no se equivoca. ¿O ustedes creen que esto ya pasó, como creen algunos? Algunos ven la Biblia, estos pasajes sí, no, pero estos otros no. ¿Cómo entender a algunos hermanos nuestros, por ejemplo, que no creen en levantar las manos? Que no creen en aplaudir. Hay que quitar muchos salmos de las Escrituras. Que no creen entonces en que hay que arrodillarse. Y nosotros hoy vimos al comenzar este servicio, vengan, adorémosle, levantemos nuestras manos, postrémonos,
delante de Él. Dios no se equivoca, Dios no falla. Morará, tendrá esos efectos. Por eso hoy lo digo de otra manera, pero es lo mismo. Es causa y efecto. Siempre será causa y efecto cuando se trate de la mayordomía. Escriban eso, por favor. Siempre será causa y efecto cuando se trate de la mayordomía. Porque en la mayordomía nosotros somos activos, tenemos que hacer. O sea, uno no puede crecer en Dios si uno no se alimenta de Dios. Yo no puedo asimilar de Dios si no estoy con Dios. ¿Me escucharon? Yo no puedo asimilar de Dios si no estoy con Dios. Para asimilar tengo que estar con Él. Para estar con Él, primero tenemos la grandísima bendición de que ahora el camino está abierto. La Biblia habla de un camino nuevo y vivo. O sea, el velo se rasgó. Ya tú puedes pasar de los atrios al santo y del santo al santísimo, porque el velo se rasgó. Por eso la Biblia dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, que es lo mismo que dice aquí, habita al abrigo del Altísimo. Es el trono de la gracia. El camino está abierto. Entonces tenemos la grandísima bendición de que el camino está abierto, de que ya hay un camino para poder estar con el Padre. Y cuando estamos con el Padre, asimilamos de Él. Entonces muchas veces no es medicina lo que ocupamos. La gente muchas veces lo primero que busca es la medicina, pero no es medicina. Lo primero es acercarse al Padre, entrar a Dios, asimilar de Dios, para que la Biblia promete un oportuno socorro, ayuda, socorro, auxilio. El que habita al abrigo del Altísimo, morará. Entonces ya les expliqué la palabra morar, que esto habla de descanso, de confianza, de seguridad. Y la siguiente palabra es la palabra omnipotente, que es lo que dice ahí, morará bajo la sombra del omnipotente. Que la palabra original, ¿cuál es? El Shaddai. El que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. ¿Y quién es el Shaddai? Es decir, ¿qué significa Shaddai aparte de todopoderoso? Porque el Shaddai es el todopoderoso, el que tiene todo poder. Todo lo puede. El Shaddai significa el suficiente. Diga, el suficiente, el que provee. Ese es el Shaddai. Shaddai, aunque ya dije que tiene varias definiciones, pero es el que nutre. El que nutre. ¿Cuál es la necesidad que tengo? Bueno, ya tú sabes a dónde voy a ir. Voy a ir entonces a entrar para estar y establecerme en el León, en el Altísimo, el Soberano, y voy a experimentar, querido hermano, al Shaddai, al que cubre todas mis necesidades. Voy a llenarme del Shaddai, del que me nutre, del que me alimenta, del que me sustenta. Es abrazarlo a Él, es pegarse a Él para ser nutrido por Él. Es lo mismo que estoy diciendo, es estar con Él para asimilar de Él. Y uno se da cuenta cuando la gente está asimilando de Dios porque ven como Dios, porque piensan como Dios. Ya tú ves una estabilidad, una firmeza, una certeza. Entonces ya tenemos las 4 palabras: habita, Altísimo, morar y el omnipotente, que es el Shaddai. Entonces la idea del pasaje es: el que decide permanecer continuamente en Dios
descansa seguro y confiado bajo su protección. Voy a repetir, el que decide permanecer continuamente en Dios, descansa seguro y confiado bajo su protección. No es solo cercanía, es permanencia más confianza. Es como alguien que duerme tranquilo porque sabe que está protegido, sabe que está guardado, que está preservado. Por eso duerme tranquilo. Duerme tranquilo. ¿Cómo es? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo dormiré? En paz. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. O sea que, ¿por qué estoy confiado? Porque yo estoy morando en el Shaddai. O sea, su sombra me cubre. Su sombra me cubre. Yo tengo muchos pasajes en mi mente, pero quiero ir concluyendo con lo que Dios quiere que yo concluya. Pero recuerden eso, amados. ¿Cuál es la idea? Y estoy hablando mayordomía, que eso nos implica a nosotros. Es una decisión personal. Yo no puedo habitar por ninguno de ustedes. No puedo. Yo puedo por mí, ni siquiera por mis hijos. A mí que me corresponde orar por la iglesia, orar por mis hijos, todas esas cosas. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es fundamental, claro que sí. Pero yo no puedo habitar por nadie más que por mí mismo. Es una decisión personal. Usted dice, ¿sabe qué? Este es el lugar, este es mi lugar. Aquí voy a estar con Él. Aquí voy a estar con Él. Aleluya. Hablando de causa y efecto. Causa y efecto. Voy a leer dos pasajes y con eso nosotros terminamos. No lo voy a leer seguido, voy a leer uno y diré algunas cosas. Después terminamos con el otro. Josué 1:8. ¿Están recibiendo la palabra? Amén. Muy bien. Josué 1:8. Por favor, arriba. Dice, vean aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Un momentito. Voy a leerlo. En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean, amados, causa y efecto. A mí me gusta cómo es Dios como Padre, porque Dios como Padre no decide por nosotros. Dios como Padre no decide por nosotros. Dios nos pone a escoger. Él nos muestra los caminos y Él dice, decide tú. Aquí están los caminos. A Josué, Dios le dice, mira, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahora viene y dice, si tú lo haces, este será el resultado. Y el resultado será que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Causa y efecto. Hermano mío, si las cosas no están saliendo muy bien, hay algo bueno que has dejado de hacer. Hay algo bueno que dejaste de hacer y que hoy es un buen día para retomar, para que entonces hagas prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Ahora, todo te saldrá bien de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido para ti. ¿Me entienden? Ahí está. Entonces digan conmigo, causa y efecto. ¿Cuál era la causa aquí? No apartarse del libro de la ley, poner por obra cada uno de aquellos mandamientos. Nosotros sabemos que Josué fue un hombre que él logró estas cosas. Ese siervo logró estas cosas. Ese siervo fue aquel a quien Dios escogió para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Yo creo que Dios escogió a Moisés para libertar a Israel de la esclavitud de Egipto, y en efecto lo logró. No entró a la tierra prometida naturalmente, pero al final no era eso no era esa la razón que primaba. Era sacar a Israel de la esclavitud, y Dios usó al otro para introducir a Israel a la tierra prometida. Eso me gusta porque es un trabajo entre, diríamos, en este caso entre Moisés y Josué, como decir entre Pablo y Apolos, ¿verdad? Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Amados, causa y efecto. No esperemos los efectos favorables si no hemos aplicado las causas, la acción, el accionar, y son decisiones personales. Cada quien puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a entrar en un tiempo hermoso con Dios, en su presencia voy a estar constantemente cada día, y usted va a empezar a ver cómo prospera tu camino y cómo todo sale bien. Vamos al siguiente y último pasaje, que es el Salmo, es decir, el libro de los Salmos, en el capítulo 1 y los versos 2 y 3. Si no, dice ahí el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Vean eso. Y ahora dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? Bueno, el verso 3 es el efecto del verso 2. En el verso 2 está la causa. Esta persona que ha tenido los resultados del verso 3, querido, es porque esta persona ha estado meditando de día y de noche en la ley del Señor. En la ley del Señor, de día y de noche. Por eso, amados, yo les aconsejo, por el bienestar suyo, así como nosotros desayunamos por la mañana, nosotros almorzamos por la tarde, y nosotros tenemos la comida todavía por la noche o tarde-noche. Eso es una cuestión natural, necesaria. Pero, entiéndame, hay una vida mayor que esta de la que estamos hablando ahora, que es la vida espiritual. Entonces, ¿cómo se alimenta el hombre espiritual? Con lo espiritual. Causa y efecto. Comience ¿por dónde? Por la palabra. Por la palabra. Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y creo que hasta que el Señor me llame voy a aconsejar eso. A cualquier persona que quiere comenzar con Dios, yo le voy a aconsejar que comiencen en el libro de los Salmos. No en los Evangelios, no en Daniel, no en Génesis. No que está mal, todo está bien. A veces no se entiende eso, pero todo está bien. Pero yo me he dado cuenta que en los Salmos, ahí es donde usted arranca muy bien. Usted empieza a ver cosas hermosas ahí. Y le va abriendo los ojos. Lo va preparando para que después vaya a los Evangelios, para que después vaya a Daniel y para que después vaya a Génesis. El Salmo tiene esa gracia de Dios para prepararte. Entonces, mi hermano, causa y efecto. Uno cosecha espiritualidad, pero porque uno sembró para eso. ¿Me escucharon, amados? Toda persona que entra en depresión, entró en depresión porque salió de Dios. Se salió de Dios
y en consecuencia entró en depresión. Entonces, para salir de la depresión tiene que entrar en Dios. ¿Está entendiendo? Para salir de la situación esa tiene que entrar en Dios. El gran problema fue que salió de Dios y en consecuencia entró en otras muchas cosas. Pero ¿cómo salgo de estas cosas? ¿Cómo salgo de estas situaciones? Bueno, salga y entre en Dios. Entre en Dios. Se equivocó de puerta. Entre en Dios. ¿Y quién es la puerta? Cristo es la puerta. Oh, mi hermano, gracias sean dadas al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el que vive, mi hermano. Mi hermano amado, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Adelante en el nombre del Señor. No olvide, es permanecer continuamente en el Señor. Que Dios los bendiga a todos, rica y abundantemente. Ese es mi deseo y mi oración. Y que así como prosperas en todo, yo ruego a Dios que tengas buena salud, para que ames y sirvas al Señor por largos días. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.